Buenas noches con todos. De parte de consultoría BWS Consultores SAT, el día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios del libro de finanzas corporativas de la 11ª edición de Ross Westerfeld. Principalmente nos vamos a enfocar en el capítulo 2, donde el capítulo 2 va a estar relacionado con el estado financieros y flujo de efectivo. La pregunta 1 es la siguiente. Pregunta 1. Elaboración del estado de situación financiera. Sankey Inc. tiene activo circulante de $4.900, activos fijos netos de 25.000, pasivo circulante de 4.100 y deuda a largo plazo de 10.300. ¿Cuál es el valor de la cuenta del capital de los accionistas de esta empresa y a cuánto asciende el capital de trabajo neto? Para desarrollar este ejercicio nos hemos enfocado en el estado de situación financiera, donde la mayoría ya conocemos que el activo es igual al pasivo más el capital contable. Teniendo los datos del enunciado, extraemos los activos que nos mencionan. Nos mencionan el activo circulante, que es de 4.900, el activo fijo neto, que es de 25.000. Como nos mencionan dichos activos, con esos activos nosotros podemos encontrar el activo total haciendo la suma respectiva de ambos activos. ¿Qué más nos mencionan? Nos mencionan los pasivos. El pasivo circulante, que vale 4.100, la deuda a largo plazo, que es de 10.300. Con dichos datos podemos tener el pasivo total, que el pasivo total va a ser la suma del pasivo circulante más la deuda a largo plazo, que nos va a dar 14.400. No nos menciona en ningún momento el capital contable, por eso no lo he colocado. Donde, para responder la primera pregunta, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el valor de la cuenta del capital de los accionistas de esta empresa? Para recordar este enunciado, el capital contable, ¿a qué va a ser igual? El capital contable va a ser igual el activo total menos el pasivo total. Como nosotros ya tenemos el activo total y a su vez tenemos el pasivo total, hacemos la diferencia respectiva de ambos términos y nos va a dar el capital contable, que es de 15.500. ¿Dónde? Ahora, la siguiente pregunta que nos está mencionando: ¿a cuánto asciende el capital de trabajo neto? Hay que recordar que el capital de trabajo neto es igual el activo circulante menos el pasivo circulante. En otros ejercicios también se menciona que al activo circulante lo llaman como el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces simplemente sería una diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Como nos dan de dato el activo circulante, que es de 4.900, y el pasivo circulante, que es de 4.100, hacemos la diferencia respectiva y nos encontramos el capital de trabajo para ese ejercicio. En la siguiente pregunta, en la pregunta 2, ¿qué nos mencionan? La elaboración del estado de resultados. Shelton Inc. tiene ventas de $435.000, costos de 216.000, gastos de depreciación de 40.000, gastos por intereses de 21.000 y una tasa tributaria de 35%. ¿Cuál es la utilidad neta de la empresa? Y la siguiente pregunta, suponga que se pagó $30.000 por dividendo en efectivo. ¿Cuál es la adición a las utilidades retenidas? Principalmente, para encontrar la utilidad neta, nosotros ¿qué debemos enfocarnos principalmente? Debemos de desarrollar el estado de resultados. Como ya la mayoría conocemos la forma de un estado de resultados, principalmente empezamos con las ventas. Como las ventas nos brindan de dato, es de 435.000 soles o dólares, mejor dicho. Los costos nos menciona que son de 216.000 dólares. Y los gastos de depreciación son de 40.000 dólares. Ahora hay que tener en cuenta que los costos y los gastos de depreciación los tenemos que colocar con signo negativo para encontrar la utilidad operativa, donde la utilidad operativa simplemente va a ser la suma respectiva de las ventas menos los costos menos los gastos de depreciación. Adicionalmente nos mencionan los gastos por intereses. Recién vamos a encontrar los gastos por intereses que nos está mencionando el enunciado, que vale 21.000 dólares. Hacemos la diferencia respectiva y encontramos la utilidad antes de impuestos. Pero como el enunciado nos menciona que tenemos una tasa tributaria del 35%,
Entonces con ello sacamos los intereses. ¿Los intereses de quiénes se van a sacar? De la utilidad antes de impuestos. O sea, vamos a hacer la multiplicación respectiva de los 158.000 multiplicado por el 35% y nos va a salir 55.300. Con ello encontramos la utilidad neta. La utilidad neta simplemente va a ser la suma de los 158.000 restándole los impuestos, que son de 55.300. Ahora, en la pregunta B, ¿qué nos menciona? Dice, suponga que pagó $300.000 por dividendos en efectivo. ¿Cuál es la adición a las utilidades retenidas? Como nosotros ya tenemos el enunciado inicial, la utilidad neta que vale 102.700, nos solicita la adición de las utilidades retenidas y a su vez nos menciona que los dividendos son de 30.000. Hay que recordar que la utilidad neta menos la adición de las utilidades retenidas es igual a los dividendos. Si despejamos la adición de las utilidades retenidas, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 102.700 menos los 30.000. Teniendo la adición de las utilidades retenidas, haciendo la resta respectiva de la utilidad neta menos los dividendos, encontramos la adición de las utilidades retenidas. En el siguiente ejercicio, en la pregunta 3 del libro de Roth de la onceava edición, que nos menciona los valores de mercado y valores en libros. King Kong Cruise Inc. compró una nueva maquinaria de envolturas hace 3 años en 9.5 millones de dólares. Hoy la máquina se puede vender a Romulans en 6.5 millones de dólares. El estado de situación financiera de Klingon muestra activos fijos netos de 5.2 millones de dólares, pasivos circulantes de 2.4 millones de dólares y capital de trabajo neto de 800.000 dólares. Si la totalidad del activo circulante se liquidara hoy, la empresa recibiría 2.6 millones de dólares en efectivo. La pregunta, ¿cuál es el valor actual en libros de los activos de Klingon y cuál es el valor de mercado? Ahora, como nosotros tenemos de datos, principalmente, ¿qué nos están mencionando? Dice, hoy la maquinaria se puede vender a Romulan en 6.5 millones de dólares. Estos 6.5 millones de dólares, ¿qué sería principalmente? Para nosotros, como la máquina lo vamos a vender, sería el activo fijo, pero el activo fijo en valor de mercado. Por eso lo colocamos en valor de mercado, los 6.5 millones de dólares. ¿Qué más nos menciona? Luego nos está mencionando en el estado de situación financiera, muestra activos fijos de 5.2 millones de dólares. Estos activos fijos que nos están mencionando en el estado de situación financiera sería el valor en libros de dichos activos. Luego nos está mencionando que el pasivo circulante vale de 2.4 millones de dólares. Como está en el estado de situación financiera, va a estar el valor en libros. Y por último nos menciona que el capital de trabajo neto es de 800.000 dólares. Con dichos enunciados nosotros podemos encontrar, dice ahora, ¿cuál es el valor actual de valor en libros de los activos de Klingon? Hay que recordar que el valor actual en libros de los activos, ¿a qué sería igual? Simplemente va a ser igual a este valor que ¿cómo lo vamos a encontrar? Simplemente lo vamos a encontrar con el activo fijo de el valor en libros 3.200.000 más 5.200.000, que nos va a dar los 8.400.000. Pero nosotros, ¿cómo vamos a encontrar este activo circulante de 3.200.000? Simplemente como nosotros tenemos el capital de trabajo que vale de 800.000 y el pasivo circulante de 2.400.000, hacemos nuestra fórmula conocida que el capital contable, capital de trabajo neto es igual el activo circulante menos el pasivo circulante, despejando el activo circulante, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser la suma del capital de trabajo neto más el pasivo circulante. Y ya tenemos los 3.200.000. Teniendo los 3.200.000 y teniendo el activo fijo en valor en libros, hacemos la suma respectiva y tenemos los 8.400.000. Ahora dice, ¿cuál es el valor de mercado? Como el enunciado ya no mencionaba estos dos valores,
Tenemos el valor de mercado simplemente haciendo la suma respectiva de los activos fijos totales. Y tenemos el valor de mercado que vale 9.100.000. En la siguiente pregunta dice, cálculo de los impuestos. Stephanie Co. tuve ingresos gravables de $198.000 mediante las tasas de la tabla 2.3 del capítulo. Calcule el impuesto sobre la renta de esta empresa. ¿Cuál es la tasa tributaria promedio? ¿Y cuál es la tasa tributaria normal? Principalmente para este enunciado hay que recordar que la tasa tributaria promedio nos vamos a guiar con los ingresos gravables que vale de $198.000. Ahora, si nosotros tenemos $198.000, hay que distribuirlo, la utilidad gravable, entre dichos valores. Principalmente como al inicio tenemos $50.000, simplemente hacemos la diferencia de $50.000 menos 0, que me da $50.000. Pero estos $50.000, ¿a qué tasa está? Está una tasa del 15%. Luego, seguimos, dice $75.000. Hacemos la diferencia de los $75.000 menos los $50.000. ¿Cuánto me da la diferencia? La diferencia respectiva me va a dar $25.000. ¿A qué tasa nos está mencionando? A una tasa del 25%. Si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos $75.000, pero debemos llegar a los 198.000. Entonces seguimos con la siguiente. Hacemos la diferencia respectiva del siguiente enunciado. Dice 100.000 menos 75.000. ¿Cuánto me da? Me da otros $25.000. ¿A qué tasa? Es a una tasa del 34%. Si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos ahora, si sumamos 50 más 25, ya tenemos $100.000. Como ya estamos aproximados a valor de $198.000 y $198.000 está en este rango respectivo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Simplemente hacemos los $198.000 menos los $100.000. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar $98.000. Los $98.000, ¿a qué tasa? A una tasa del 39%. Teniendo una tasa del 39%, ahora sacamos los impuestos respectivos para cada uno. ¿Cómo sacamos los impuestos? Simplemente haciendo la multiplicación respectiva de las tasas por la cantidad del impuesto, y el impuesto total para ese rango nos va a dar 7.500. Para el siguiente hacemos similarmente la multiplicación y para los restantes igual. Luego de encontrar ello, ¿qué hacemos? Tenemos el impuesto total respectivo, pero el enunciado nos solicita la tasa tributaria promedio. Entonces, recordando, la tasa tributaria promedio, ¿a qué va a ser igual? La tasa tributaria promedio simplemente va a ser igual a los ingresos gravables, que son los $198.000, entre el impuesto total, que son los 60.470, y lo convertimos simplemente en porcentaje. Y nos va a dar el valor. Ahora, ¿qué nos menciona? ¿Cuál es la tasa tributaria normal? Es la tasa impositiva sobre los siguientes $1 de ingreso, porque la tasa marginal de impuestos va a ser el 34%. ¿Por qué el 34%? Porque va a ser la siguiente tasa, como podemos ver. Nuestra última tasa fue de 39%, la siguiente que le continúa va a ser del 34%. En la pregunta 5, ¿qué nos está mencionando? Dice, cálculo del flujo de efectivo de operación. Barre I tiene ventas de $19.800, costos de $10.900, gastos de depreciación de $2.100 y gastos por intereses de $1.250. Si la tasa tributaria es del 40%, ¿cuál es el flujo de efectivo de la operación? Empezando, principalmente para encontrar el flujo de efectivo de la operación, no vamos a guiar del estado de resultados. ¿Para qué el estado de resultados? Para encontrar la utilidad neta. Como nosotros tenemos ya las ventas que valen 19.800, los costos que valen 10.900, siempre en valor negativo, y los gastos de depreciación 2.100, con ello podemos obtener la utilidad operativa. Haciendo la suma respectiva de dichos valores tenemos la utilidad operativa. Adicionalmente nos mencionan que los gastos por intereses valen de 1.250. Teniendo ello, ya podemos encontrar la utilidad antes de impuestos, que simplemente sería la suma respectiva.
Ahora, teniendo las utilidades antes de impuestos, además tenemos la tasa tributaria que vale el 40%. ¿Qué hacemos? Simplemente hacemos la multiplicación respectiva con la utilidad antes de impuestos y recién encontramos la utilidad neta que son de 3.330, que sería la primera respuesta. Pero esa respuesta no nos solicita, a nosotros nos están solicitando cuál es el flujo de efectivo de la operación. Entonces, para encontrar el flujo de efectivo de la operación, ¿a qué va a ser igual? Teniendo la utilidad neta, le vamos a sumar la depreciación y los intereses, el impuesto, mejor dicho. Haciendo la suma respectiva nos va a dar $7.650. Eso sería todo de mi parte por el momento. Más adelante vamos a seguir colgando más videos del mismo curso, de los demás temas. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias.